puede haber un movimiento rojipardo. Yo estoy convencido de que no solo puede, sino que debe. Tú estás convencido de que no puede. Y no debe, o sí debe. Aunque si debe, si no puede, da igual. Yo en eso, fíjate, sigo dando muy chapado a la antigua en eso. Yo creo que al final tiene que haber una unidad de principios básicos y luego esos principios básicos ponerlos a prueba en la práctica, en la lucha. La unidad a partir de la lucha. Y ahí es donde se ve si es viable o no dicha unión. Tiene que ser una unión de principios. Y lo que propongo yo siempre, en constante comunicación con la gente en los barrios. O sea, en ese sentido anarquista. En ese sentido anarquista un poco autogestionado en el sentido de lo que comentaba yo, la propuesta de las patrullas ciudadanas, que no solo se ocupen de lo que se ocupan las patrullas ciudadanas, sino además de hablar con la gente ahí en los barrios, de sus problemas, y de ir viendo ahí qué es lo que pide la gente o lo que necesita, o ir viendo eso, como tus ideas, hasta qué punto las comparten la gente de abajo, pero la gente en sentido a nivel de, por eso, a nivel de barrios, por decir, no es a nivel de bajo en sentido del nivel más bajo económico o el nivel más bajo cultural, no, el nivel más bajo en el sentido político, ¿no? Que es después del municipio ya el barrio, ¿no? Porque en capitales ya el municipio es demasiado grande para que sea una unidad política, digamos así, y que puedas eso, estar en contacto con, o sea, de que los neoescuadristas con rostro humano, pues eso, que representara cada uno, cada escuadra, que cada escuadra representara a un barrio, pues estuviera siempre en contacto con los del barrio, viendo cuáles son sus problemas, cómo solucionarlos, tal y cual, aparte de las tareas de patrulla ciudadana, no de escuadrista, y que cuando la víctima es marrón, se salva el marrón, y si el victimario es blanco, se reduce al claro, al anaranjado rosado. He leído que el PTB, el Partido Comunista de Bélgica, que ya te digo que está en auge, tiene algo llamado brigadas obreras, lo que no he profundizado mucho en qué consiste eso. Y en Suecia hay patrullas ciudadanas, pero que también es un poco medio patrulla, medio brigada. Las hay nazis y las hay comunistas en Suecia. Sí. Yo creo que las brigadas obreras no van por ese palo, pero creo que también deberían ir por ese palo. Pero lo que yo te decía es que, aparte de la unidad en la lucha, que en eso soy muy clásico, también yo creo que tiene que ser un principio fundamental que ese movimiento no tenga los sesgos, mejor dicho, no tenga los elementos disgregadores que tienen tanto la izquierda woke interseccional como la derecha ultraidentitaria. Exacto. Sino que tiende a aglutinar al pueblo. Ser inclusivo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero inclusivo de verdad, no inclusivo woke. Inclusivo de verdad en porque son excluyentes los hijos también de puta, en el ideológico. En el ideológico también. Sí, pero es un poco también guiarse por ese populismo de decir lo que diga el pueblo. O sea, no es, obviamente es una medio verdad, porque siempre hay unos líderes y tienen que hacer propaganda y tienen que adoctrinar, o sea, pero en el sentido ese de estar en diálogo con el pueblo, eso desde los barrios, desde lo más cercano y lo más material, podemos decir, y de ahí de abajo arriba, un poco como el proyecto que tenía yo municipalista, pero como no pude engañar a ningún familiar ni ningún amigo para hacer una lista electoral por Zaragoza, pues se quedó ahí. Y como mi otro el co-creador del partido, el Lugo, tampoco convenció a ningún familiar y amigo para hacer una lista, pues se quedó ahí. Yo al mismo tiempo también soy, por ejemplo, muy defensor todavía del partido clásico leninista. En ese sentido que ya te digo, soy bastante rancio. Pero partido clásico, pero no se puede llamar leninista. Eso lo sabes que hoy no se puede llamar leninista. ¿Por qué no? Porque es que no, es como si le llamamos hitlerista, macho. Ya, pero no estoy diciendo que sean iguales, digo que está igual de desfasado. Es para que nos entendamos lo que te quiero decir, porque tú, como imagino que lo sabrás, o sea, que Lenin... si tú quieres conformar un frente amplio y le llamas partido leninista, te vas a quedar 4 gatos.
Viva el partido Cádiz, acompañado. ¡Dimisión! ¡Plátano, dimisión! Este partido ya está compuesto por 8 personas, no cabemos más. No, pero vamos a ver. Como bien sabrás, Lenin introdujo un concepto nuevo de partido, porque antes el SPD, los socialdemócratas, eran partidos de masas. Digamos que el movimiento y el partido eran lo mismo, básicamente. De masas a vanguardias, Y Lenin fundó el partido de nuevo tipo, que era el de vanguardia. Era más clandestino, es cierto que se amoldaba al zarismo, que era más represor, no era una democracia. En eso también se basaba. Pero digamos que yo en el sitio en el que estuve, yo creo que eso es rescatable. Que ellos tenían su parte de vanguardia, aunque no fuese un partido, y luego también tenían una parte de masas en el cual intervenían para hacer grupos más grandes. Sí, al final es lo que te he dicho yo, en principio, que el pueblo hable, el pueblo es el que tiene la razón, pero luego sabemos que va a haber una vanguardia ideológica y política, o sea, que va a haber unos líderes, que ese partido va a tener que hacer propaganda, y la propaganda es amoral. O sea, y la mentira es un arma revolucionaria. En ese sentido, por eso digo que el nacionalismo hoy en día, o sea, para las naciones sometidas, el nacionalismo es... O sea, ¿cómo coño creas conciencia nacional la suficiente, y el orgullo nacional y todo esto, lo suficiente como para que haya un frente amplio que reclame recuperar la soberanía? Es que necesitas nacionalismo, y como yo digo siempre, necesitas nacionalismo con idealismo, con romanticismo, con mitos, con leyendas, con mentiras y con todo lo que haga falta. Es como lo veo. Pero lo de las mentiras puede salir de mal. Hombre, a ver, con ojo, tampoco hay que pasarse. Yo no puedo evitarlo, soy muy defensor de la verdad, o de lo que creo que es la verdad, que puede que no lo sea. O sea, pero... ¿tú no crees que la mentira es un arma revolucionaria? Yo creo que la verdad es revolucionaria. Pero la mentira también. No, claro, es que la verdad es revolucionaria en sí, pero la mentira es una herramienta muy útil para la revolución. Hombre, pues sí, quizás sea para demasiado... la política en general. La mentira es un arma muy útil para la política en general. Quizá ahí sí que sea demasiado... Claro, además porque sabes que Gramsci proponía que el Partido Comunista debía actuar como el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Venía a decir, o sea... Yo fíjate, y Lenin, no sé hasta qué punto... Bueno, porque Gramsci eso lo propuso después de Lenin o antes. No te sé decir. Lo que sí te digo es que yo creo que soy un poco idealista todavía, pero en el sentido no idealista filosófico, sino en el sentido moral. De tener ideales. A mí la mentira no me gusta en política. Pues siento decirte que sin mentira no se puede hacer política. O sea, es que en la política, o sea, es que hay que jugar muy sucio, tío. Pues eso me puede, tío. Muy sucio. Eso me puede. Por eso no tengo madera de político. Yo hay que jugar muy sucio. Hago lo que puedo. Pero es verdad que es que algunos dicen, vale, hay que jugar sucio, pero se pasan de la raya, como Podemos. Podemos han pasado mucho de la raya. Pero claro, es que es el peligro también que tiene, que si juegas demasiado sucio, pues se te vuelve en contra también. Claro. Entonces hay que medirlo mucho. O sea, se sabe que en política se juega muy sucio, pero ojo, que si te pasas eso, se te vuelve a volver en contra. Pero bueno, yo creo que podemos cerrar en eso, que puede haber ciertas alianzas, cierta unidad. Yo respondería sí, pero bajo ciertas condiciones. Pues sí, estamos de acuerdo. Que son las que yo he dicho. Que en mi caso, por lo menos. En mi caso solo en ciertas condiciones como las actuales. Que tengamos, por ejemplo, las actuales. Que tengamos un punto de partida común, pero que también se vea en la práctica, y que no sean disgregadores. La idea fuerza, yo creo que la idea fuerza que podemos tener en común farcistas y marxistas o rojos en general es lo de darse cuenta de que la conciencia de clase debe ir unida a la conciencia nacional.
creo que esa idea fuerza nos podemos ver reconocidos esa España que es rojiparda pero todavía no lo sabe. O ahora mismo, pues los que podemos ser, tú eres más marxista que yo, pero bueno, los dos somos bastante parecidos ideológicamente, y los que ya son tercerposicionistas, que son farcistas, incluso nazis. Yo, fíjate, mirando los partidos, los influencers, los movimientos que más fama tienen, yo al único que veo potencialmente aliado, no sé cómo lo verás tú, es Rubén Gisbert y Junta Democrática. Sé que ya no son lo mismo, que están separados, pero tienen ideas parecidas. Rubén Gisbert es otro de estos pequeños gurús con su pequeña secta y su gran ego y su gran bolsillo. Siendo consciente de eso, pero las ideas que difunde, para mí son las correctas. No sé cómo lo ves tú en cuanto que pero si el tío ya ha demostrado que, como todos estos pequeños gurús, no son capaces de dejar al lado sus diferencias en pos de su supuesta lucha común, si ya lo han demostrado, que se puede esperar más de ellos ya. Armesilla está profundamente errado en muchas cosas. Además, blanquea la inmigración masiva, se le está viendo últimamente. Sí. Bueno, niega el concepto y así la puede... Y además te pasé ya el enlace, que digo, yo respondí, oye, pero tú eres Irene Montero o quién eres. Bueno, y en cuanto tiene su chiringuito de cursos, y en cuanto a Vaquero, pues es hiperpersonalista de Frente Obrero, se junta al árbol que más calienta, ahora se ha apuntado al islamismo más burdo que hay. Sí. Y la forma de fascismo más burda que hay. Pero si el mundo fuese como él dijese, no tendríamos la geopolítica que tenemos. Eso de Islam contra cristiano. No. Vemos un montón de países musulmanes postrados ante la aluviada, ante el anglosionismo, que están luchando ahora contra Irán. Así que lo siento, Vaquero, pero eso no funciona como tú dices. De hecho, el discurso que tiene Vaquero es el más apropiado y es el que más sigue la derecha sionista. Pero lo que yo sí te digo es que, aunque yo muchas veces he criticado el uso de la islamofobia al servicio de los intereses de Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, del eje del mal, que le llamo yo provocadoramente, pero por otro lado te digo que Huntington tenía razón. En lo esencial, Huntington tenía razón en su libro El choque de civilizaciones, y que si hay un choque muy importante entre la civilización, vamos a llamarla post-cristiana, y la que debería ser post-islámica, y que si fuera post, igual no había choque. Yo lo veo muy incompleto. Lo veo muy incompleto porque es cierto que el Islam tiene problemas de base. Por ejemplo, desde el principio fue un movimiento, una religión que juntaba lo jurídico, lo religioso, lo militar, todo. Y eso es muy problemático a la hora de construir movimientos civiles. Eso es cierto. Pero coño, el mundo islámico evolucionó. El nacionalismo árabe, el socialismo árabe, el propio marxismo-leninismo que intentó implantarse, si fracasó, fue... Aquí los blancadores del Islam, por un lado, te dicen que todo fue culpa de Estados Unidos y de Occidente. Claro, ahí sí. Los blancadores del Islam es todo lo malo que veas en el Islam es culpa de Estados Unidos e Israel. Sí, pero por otro lado están Estados Unidos e Israel, que te dicen que la culpa es del Islam sin tener culpa Occidente para nada. Sí. Claro, hay que oponerse a los dos que te están vendiendo. Yo creo que el mundo islámico tuvo posibilidades de evolucionar. Lo que te quiero decir es que, aunque tienen un bagaje importante, el mundo islámico era superable y Occidente lo torpedeó. Ya te digo que no caigo ni en los blanqueadores del Islam ni en los apologetas imperialistas occidentales. Sí, esa es la discusión que tenemos siempre con Bruno, y ahí estamos discutiendo básicamente eso. ¿Cuál es la contradicción principal? ¿Cuál es el peligro principal? Y Bruno insistía en que el Islam, para Rafa Grises, era la oligarquía J. Yo no lo tenía claro si había uno principal. Luego estaba Rojipardo Ex, que me parece que tampoco lo tenía claro, que hubiera un principal. Pero, a ver, un principal.
sí que hay un principal que es las naciones contra el proyecto globalista de anglosión. Sí que podría ser eso la principal. No lo sé. Bien, te cuento. Pero eso, yo te admito que eso es bastante un meme. Es un meme que se repite. A falta de algo mejor, tienes ese meme y dices, bueno, más o menos va valiendo con esto. O sea, te reconozco que no es algo utilicéis muy... el concepto maoísta de contradicción principal. Me congratula que la reacción islamista en esos países no hubiese sido posible sin una base fundamentalista, valga la redundancia, del Islam, es decir, de unas bases que juntan lo político, lo militar y lo religioso y que querían imponerse, y esa reacción a su vez no hubiese triunfado sin el apoyo material de Occidente. Esa es mi conclusión con respecto a lo que tocamos antes. Que quería hacerlo lo más sintetizado posible. Y con respecto a lo de la contradicción principal, yo lo tengo clarísimo. Si hablamos a nivel de clases, es contra el gran capital financiero. Sí. Que el capital nacional sea, al menos en España, sea débil y lleve a aliarse con sus enemigos, con el diablo, con el gran capital tecnológico de Elon Musk y de todo esto que va a traer la distopía en la Tierra, sí. Pero es que ahora mismo quien gobierna ese gran capital financiero. Lo que yo creo que tenemos que hacer es arrebatar a aquellos sectores que pueden ir a los brazos de ese nuevo capital que nos va a aplastar igualmente, que es el de Elon Musk, Palantir y toda esa gentuza, BlackRock y toda esa gentuza. Lo que tenemos que hacer es apartarlos de ese sector de capital y llevárnoslo a un terreno popular y soberano, según tengo entendido yo. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, sí, lo veo bastante acertado.